buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos aquí comenzando. Va a depender de qué horario nos Sí, escuchen, ¿no? no, pero igual siempre buenas. Sí. Sí, estamos aquí empezando el segundo ciclo de talleres de este programa familiar de mejoramiento de huertas. El primer ciclo fue durante los meses de invierno y asomándonos a la primavera. Y ahora estamos en plena primavera y vámonos asomando hacia el verano. Así que vienen las épocas de disfrutar el crecimiento de nuestras plantas, viene la época de disfrutar nuestros primeros frutos que podemos saborear de nuestra huerta. Entonces, queríamos invitarlos a todos a hablar sobre las plantas, cómo podemos tener nuestras plantas de mejor manera, ¿cierto? Más saludables. Sí. Eso es lo que vamos a conversar. Bueno, igual, buenas a todos y a todas, porque pueden escuchar en cualquier horario del día, ¿no es cierto? Sí. Y ojalá que nos escuchen, eso esperamos, para eso nos juntamos a conversar hoy día. Bueno, no está el padre Juan, ¿no es cierto? Sí, es extraño estar las dos solas, pero... Lo vamos a disfrutar. Sí, lo extrañamos, pero todo Los bien. disfrutamos. ¿Ya? Sí. Entonces vamos a conversar sobre las plantas saludables y qué requieren las plantas para mantenerse sanas. Porque también es cierto que es un tiempo en el que hay un poco de humedad, hay sol, llegan plagas, llegan enfermedades en las plantas. Entonces eso es lo que vamos a conversar hoy día, ¿ya? Y aquí hay unas imágenes para recrearnos de lo que son las plantas y la diversidad que ellas son, no solamente en la huerta para el autoconsumo, sino también en las chacras, porque es hablar de plantas saludables y plantas sanas y vigorosas. En esta imagen ahí se ven quingua, amaranto y centeno, ¿ya? O en estas que son como así a punto de cosechar, lechugas y habas, o este tablón de lechuga, es decir, cómo mantenemos estas plantas saludables para que se mantengan vigorosas y así lleguen a nuestra mesa, ¿ya? Y ahí se ve un plato cosechando una rica ensalada. Entonces, para esto, ¿qué necesita una planta para mantenerse saludable? ¿Ya? Requiere luz, agua, suelo vivo, nutrientes, estar acompañadas por otras plantas diversas, ya no por las que son iguales a ella, respetar su tiempo, tener una historia de bienestar, es decir, una trayectoria, y tener a alguien que se preocupe de ella. Todos esos son los aspectos que vamos a conversar ahora en este ratito, que esperamos que sea corto, bien resumido, para que todas nos puedan ver y escuchar. Súper. ¿Ya? Entonces lo primero es la luz. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante la luz? Porque toda planta es una pequeña fábrica que lo más importante para esta pequeña fábrica es la luz del sol, la energía lumínica. ¿Ya? Por lo tanto, una planta lo que hace es recibir la luz del sol y junto con el agua que obtiene del suelo, la transforma en azúcares, en almidón y libera oxígeno. Por eso es que están renovándonos el oxígeno de nuestro aire. Entonces, la luz del sol con el anhídrido carbónico, el agua, y se transforma en oxígeno. Por lo tanto, ¿por qué esto es tan relevante y es el primer punto de partida? Porque en este tiempo las plantas crecen mucho y cada planta les tenemos que dar el espacio que requiere. Un repollo va a crecer 60, 70 centímetros. No los podemos dejar así juntitos porque crecen todas débiles y apilguados. O una planta, por ejemplo, de tomate, que he visto las imágenes de las huertas, están bien grandes los tomates en las fotos que han compartido, y si están plantados muy juntos, unos con otros se dan sombra. Por lo tanto, siempre van a ser plantas débiles que se apilguan, se atizonan, o la planta se llena de hojas y hojas y hojas buscando más luz. Entonces,
Es muy importante tener separadas las plantas, no tan separadas, sino lo suficiente para cada especie. Sobre todo, esto es muy importante cuando las familias tienen un invernadero. Si hay un invernadero, con mayor razón las plantas tienen que estar más separadas porque el plástico impide que pase luz. Entonces están más sombrías las plantas y hay que ponerlas más separadas, ¿ya? Lo otro es el agua. Y todos, como dice el eslogan, el agua es vida, ¿no es cierto? Ya estuvimos conversando del agua en nuestra salud. Sí. Entonces el agua, y en este dibujo tan artístico, el agua lo que hace es transportar las moléculas de nutrientes a través de las raíces y lo lleva a las hojas, ¿ya? Entonces el agua no es arriba en el suelo cuando nosotros agarramos un balde, una manguera y regamos la superficie del suelo, pero las raíces abajo no tienen agua. Entonces lo importante, y por eso esta imagen, no sé si se ve el cursor. Sí, ¿Se ve el cursor? Sí. Ya ahí las raíces hasta abajo tienen que estar llenas de humedad, porque abajo es donde están buscando el agua, no arriba. Entonces, si vamos a hacer un riego, por ejemplo, ahora estos días, lo importante es que el agua penetre hasta las profundidades. Y por último, más espaciado, pero que logre penetrar. No es solamente salir y regar un poquito arriba. Y si vamos a regar con una manguera, tenemos que imitar la lluvia, la gota finita de agua que toque las hojas. Ese golpe de las hojas ayuda a que la planta se estimule y siga creciendo. Otro aspecto es el suelo vivo, y en esta imagen de suelo es como un suelo de monte. Está lleno de hongos, bichitos, organismos vivos que están ahí, y son ellos los que hacen que los nutrientes se disuelvan y lleguen a las plantas. Entonces, si no tenemos un suelo sano y vivo, no vamos a poder tener plantas sanas. Nutrientes, y de esto lo hemos conversado harto, que sean completos y de todo. No solamente, por ejemplo, en la fertilización química se desparrama un saco de salitre o de urea. Eso es nitrógeno nomás. Pero un compost es el alimento más completo para las plantas porque tiene de todo. Nitrógeno, fósforo, magnesio, fierro, calcio, etcétera. Y todos los elementos que existen están ahí y se los van entregando a las plantas, pero de a poquito, tal cual como va creciendo. Y aquí esta imagen, que es de pleno invierno, ¿no es cierto? Las plantas también necesitan estar acompañadas de otras plantas. Son seres que viven en comunidad, igual que los seres humanos. Nosotros no podemos solos, ¿no es cierto? Necesitamos a la familia, la contención, la compañía, tener a alguien que te escuche, pero también poder escuchar a otros, acompañar a otros, oír a otros. Es exactamente lo mismo con las plantas. Unas con otras se apoyan, se refuerzan, es decir, es una mini comunidad, el huerto. Respetar su tiempo. ¿Por qué crees tú, para no estar hablando? Solamente, bueno, porque no las podemos estar apurando. Todas tienen y cada quien tiene su tiempo, que es más difícil todavía. ¿No es cierto? Sí. Hay plantas que están hechas para resistir el frío. Por eso el tablón de abajo, esta imagen de abajo, que es pleno invierno, ¿no es cierto? Se ven los árboles pelados, sin hojas, y ahí están resistiendo un tablón de puerro, y si cae una escarcha, ellos aguantan, un granizo, días con mucho temporal, ellos aguantan. Por lo tanto, el puerro uno sabe que lo debe poner para ese tiempo. No así un zapallo italiano, que son tiernos, sensibles con la helada, mucho menos un tomate. Y el tomate quiere mucha luz y calor. Por lo tanto, yo no puedo pretender poner los tomates cuando todavía hace frío, ¿ya? O poner una planta, una espinaca,
en pleno verano cuando hace mucho calor y no es su ambiente. No va a estar cómodo y rápidamente se va a subir. Entonces, para que la planta esté sana también depende de eso, del tiempo en que ella está acostumbrada por su historia. Y hablando de historia, las plantas tienen que tener una historia de bienestar. ¿Por qué? Porque desde que eran semillas traen la herencia de su madre. Si nosotros guardamos unas lechugas grandes, vigorosas para dejarla para semilla, así van a ser sus semillas vigorosas, sanas y saludables. ¿Ya? Pero cuando hacemos almácigo, como se ven en estos cajones, cada planta está separada. ¿Ah? Por lo tanto, siempre ha sido vigorosa y siempre ha tenido bienestar. Y por último, las plantas necesitan que alguien se preocupe de ellas. Son plantas silvestres, por lo tanto requieren el amor de nosotros, el cuidado, que estemos pendientes, regándola. Si hace frío, ponerla en un lugar más abrigado, al alero de la casa, o si es un lugar que hay mucho sol, mucho viento helado, como ocurre ahí en la costa en Tirúa, un viento muy helado a veces, entonces ponerla en un lugar más protegido. ¿Ya? Es decir, ellas requieren que nosotros estemos pendientes de ellas, no solamente por los temas físicos, de luz, de agua, de nutrientes y todo eso que hemos hablado, sino también del cariño, ¿ya? Que es algo muy importante. Y con eso podemos tener lindas cosechas, hermoso este canasto de porotos morados, Tu favorita, o estas hermosa expresión artística de tomates de distintos colores, era en el mes de febrero, o estas ricas comidas que uno puede preparar, ¿no es cierto? Escogí esta foto porque aquí había todo tipo de verdura, como zanahoria, espinaca, etcétera, etcétera, y tenía quinoa. ¡Qué rico! Entonces una rica tortilla de quinoa. O sea, y eso es lo que tenía preparado, no sé si hay algo. ¡Qué rico! O sea, tener plantas comentario saludables para nosotros también poder comer alimentos saludables como este. Sí, bueno. ¿No es cierto? Esa era la idea de animarnos. Y lo otro es que uno no tiene que pensar que las plantas se van a enfermar. Las plantas, si las tenemos en estas condiciones, siempre van a ser sanas. Que haya una que otra lechuga agujereada por un caracol, no quiere decir que tengamos una plaga de caracoles. No. O que haya un repollo que unas hojas están todas chupeteadas por los pulgones, no quiere decir que tengamos una plaga de pulgones. Los pulgones también tienen derecho a vivir. ¿Cuándo es el problema? Todos nuestros repollos están apestados y no podemos comer nosotros repollo. Eso es un problema. Claro. Pero para tener ese repollo sano, tenemos que tener todas estas condiciones y es seguro, 100% que logramos disfrutar de comidas ricas como esta. Muchas gracias, Lili. Fácil, ¿no es cierto? Fácil. Encantada, pues. Y espero que nos compartan fotos de sus plantas saludables, eso, bonitas. Y que le pongan me gusta, cosas así, o que comenten en el chat. Y más aún después de las recetas de las preparaciones. Eso. Gracias, Lili, por lo que nos compartes aquí de plantas saludables. Muchas gracias.